Filipenses, capítulo 1, versos 1 al 7, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Incline su rostro y juntos vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias te doy esta mañana por tener la responsabilidad y la bendición a la vez de compartir tu palabra nuevamente con mis hermanos. Te quiero rogar que esta nueva serie de sermones que comenzamos sobre la epístola a los Filipenses pueda ser de gran bendición para nosotros, Padre. Que podamos ver lo que tu palabra nos dice, que podamos ser confrontados por ella, Padre, que tu Espíritu Santo renueve nuestros corazones y nos guíe a hacer tu voluntad, lo que tú nos muestras por medio de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablaste hace más de 2000 años por medio de esta tu palabra. Pero gracias también porque el día de hoy tu palabra nos habla por la obra de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra continúa y continuará siempre vigente. Porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra jamás va a pasar. Gracias, Padre, porque tenemos esa hermosa confianza de que tú nos has mostrado tu voluntad y queremos, Padre, oírla con un oído atento y con un corazón humilde para recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Usa mi vida como predicador, a pesar de mis falencias, a pesar de mi dificultad, a pesar de muchas veces ignorar un montón de cosas, Señor. Pero usa mi debilidad para que tu fortaleza y tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este año, a principios de año aproximadamente, se dio a conocer un informe de la ONU. Y ese informe se llama el Informe Mundial de la Felicidad. En él se hizo un sondeo aproximadamente a 157 países del primer mundo, países en vías de desarrollo y también países subdesarrollados, y se les consultó según ciertos parámetros a ver qué tan felices eran los países. Entonces, de alguna manera hicieron un ranking de los países que son más felices y los que son menos felices. Curiosamente, Chile es el país más feliz de Sudamérica. Este año, el año 2017. Chile es el país más feliz de Sudamérica. Y lo curioso es que los indicadores que se utilizaron para tomar esta resolución o para definir esta información fueron algunos como estos. Le preguntaron a la gente sobre el sistema político, le preguntaron sobre los recursos económicos, le preguntaron sobre la corrupción, le preguntaron sobre la educación y sobre el sistema de salud. Aún así, Chile fue considerado el país más feliz de Sudamérica. Entonces, eso es bastante curioso porque lo que nosotros vemos es algo totalmente distinto. De hecho, la encuesta sobre la aceptación del gobierno de turno que ya está saliendo dan a entender de que en realidad no hay un descontento social y no hay una felicidad, por así decirlo. El problema de esta información o de esta encuesta que hizo la ONU fue que lo que consultó fueron datos pero no rostros. Basta salir a caminar en el centro de Antofagasta, mirar los rostros de las personas y ver que en realidad en sus vidas no hay felicidad. Incluso lo que es peor, es suficiente muchas veces entrar a una iglesia cristiana y ver el rostro de las personas que estábamos adentro de una iglesia cristiana y darnos cuenta que realmente pareciera que no hay felicidad.
La epístola a los filipenses es la oda a ir mucho más allá de lo que es el concepto de felicidad. Es la oda al gozo. Algo que es totalmente olvidado muchas veces en los cristianos, en los creyentes. En muchas oportunidades vivimos vidas amargadas. Y en nuestros rostros, a pesar de muchas cosas buenas que nos pueden estar pasando, hay amargura de corazón. Lo que hace Pablo al escribirle a estos hermanos de Filipos es llevarlos a un estado o animarles a que siempre se mantengan en el gozo del Señor. Y ese es el llamado que constantemente hace Pablo a la iglesia de Filipos. Vamos a hablar un poquito de Filipos. ¿Dónde estaba esta ciudad? ¿Quiénes eran las personas que vivían en Filipos? Para que podamos entender qué es lo que Pablo está diciendo, porque podemos adentrarnos a la epístola sin conocer el contexto y eso quizás no nos va a impactar mucho. Pero a la hora de conocer el contexto en el cual Pablo está escribiendo, su contexto personal y el contexto de los hermanos, en aquella ciudad de Filipos vamos a entender vamos a tener mayor claridad de lo que Pablo quiere decir cada vez que escribe algo en su epístola. La ciudad de Filipos es una ciudad importante en lo que tiene que ver con la Europa de aquel entonces. ¿Ya? Esta se encuentra en lo que nosotros conocemos el día de hoy como Grecia, el lado sur de Grecia, en una ciudad portuaria que ahora es más amplia, pero que es conocida como Kavala. Esa es la ciudad en la cual hoy día se encuentra lo que antiguamente fue considerado como Filipos. Filipos era una de 4 ciudades que constituían lo que se conocía como Macedonia. Filipos fue fundado por Felipe II, por eso lleva su nombre, Filipos, de Felipe. Felipe II, quien fue el padre de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, el gran conquistador macedonio. Él fundó esa ciudad, la ciudad de Filipos. Y esta ciudad, a pesar de no ser la más importante de las 4 que formaban lo que se conocía como la Macedonia, tuvo gran importancia histórica porque fue en ella, en la ciudad de Filipos, donde Octavio y Marco Antonio derrotaron a Bruto y a Casio, quienes habían matado a Julio César. Entonces ellos siguieron siguieron a Bruto y a Casio, llegaron a la ciudad de Filipos y fue ahí donde se estableció la batalla final, donde Octavio junto a Marco Antonio derrotaron a sus enemigos y posteriormente a eso Octavio fue proclamado Augusto César, quien es el primer César y que conllevó a la formación de lo que se conoce como el Imperio Romano. O sea, Filipos era una ciudad importante históricamente, a pesar de que no era la más importante en sus funciones. Después de esto, Octavio, Augusto César, el primer César, ocupa esta ciudad y manda a todos aquellos soldados retirados que habían combatido en las batallas, estos veteranos de guerra, los envía a Filipos para que ahí se establecieran. Entonces ocurrió que la ciudad de Filipos fue considerada una ciudad romana. A pesar de que estaba aproximadamente a 1900 kilómetros de Roma, era considerada una ciudad romana porque ahí vivían los veteranos de guerra. Ahí también, por medio en Filipos, atravesaba una ruta sumamente importante comercial que se llamaba la Vía Ignacia. Esta vía lo que hacía era unir Roma con todo lo que era el Medio Oriente. Era sumamente importante y por ahí atravesaba Filipos. Entonces, esa es la ciudad a la cual Pablo le está escribiendo. Una ciudad importante, no la más importante, pero importante en lo que tenía que ver con a la vista del imperio que gobernaba en aquel entonces, que era el Imperio Romano, y también en lo que tenía que ver con el comercio y el comercio que se daba desde un lugar hacia el otro. Entonces, en Filipos hablaban el idioma latín, porque como era una ciudad romana, en Roma se hablaba latín en aquellos entonces, y los ciudadanos, las personas que vivían en Filipos, eran considerados ciudadanos romanos. O sea, ellos tenían todos los derechos de una persona que vivía en Roma. Eso consideraba que ellos no tenían que pagar impuesto a la tierra, porque al ser una ciudad romana, eso no era necesario. Sin embargo, a todas las otras ciudades sí se les imponía esa carga por el hecho de estar bajo el gobierno del Imperio Romano. Esa es, a grosso modo, el lugar geográfico al cual el apóstol Pablo se está
escribiendo. Ahora, ¿cómo fue fundada esta iglesia? Eso es importante porque vimos cómo en la ciudad, ¿cierto? Pero ¿cómo fue que el evangelio llegó a ese lugar? La iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Luego que él se separa de Bernabé, él toma a Silas y va e intenta pasar, después de haber pasado por Frigia y por Galacia, intenta ir a Asia, pero cuenta la historia, y esto está en Hechos capítulo 16, búsquenlo por favor, y anótenlo también. Esto también es importante porque vamos a estar hablando de eso también, de cómo fue que surgió, nació y se consolidó la iglesia de Filipos. Ellos quisieron ir a Asia, pero fueron impedidos por el Espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu fue quien les prohibió ir a Asia. También ellos trataron de ir a Bitinia, pero también el Espíritu Santo se los opuso. En Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10, dice lo siguiente, y voy a leerlo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos acá entonces, en este pequeño segmento, que el llamado misionero de Pablo a la ciudad de Filipos fue un llamado directo de Dios. Ellos querían ir a otro lado, pero Dios le dice, para. Mi voluntad no es que vayan para allá, mi voluntad es que vayan a esta sección de ciudades llamada Macedonia. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, esta iglesia fue fundada por la voluntad expresa y directa de Dios. Las otras iglesias evidentemente también fueron fundadas por la voluntad de Dios, pero eso se dio más que nada en función a el viaje que Pablo y sus colaboradores habían emprendido. Sin embargo, Dios la llama de una manera especial. Él detiene los planes que los mismos apóstoles, que el mismo apóstol Pablo y sus colaboradores tenían para ese plan y le dice, no, vayan para allá, vayan a Macedonia. Es ahí que ellos llegan a Filipos. Y en Filipos fue donde Pablo establece la primera iglesia de Europa. Todas estaban en Asia Menor y la primera iglesia de Europa fue la fundada por Pablo ahí en Filipos. Es ahí en Filipos donde Pablo va y se encuentra con una mujer llamada Lidia. No sé si les suena, una mujer que vendía púrpura. Es ahí en Filipos donde él se encuentra con ella. Se presume que no había una sinagoga judía porque recordemos que la costumbre de Pablo era primeramente ir a las sinagogas judías a predicar el evangelio y después cuando lo echaban de ahí, él iba y le predicaba a la gente de la ciudad. Sin embargo, el relato del texto nos muestra que él va junto con sus colaboradores directamente a la orilla de un río donde había escuchado que se juntaban en particular mujeres a orarle a Dios. Y es ahí donde él conoce a esta mujer llamada Lidia. Probablemente no había la cantidad de hombres judíos suficientes como para poder levantar una sinagoga en la ciudad de Filipos. Es por eso que el lugar de reunión no era una sinagoga, sino que era la orilla del río. Y ahí, cuando él va a la orilla del río, se encuentra con mujeres, y entre ellas Lidia, quien es la primera mujer cristiana de Europa. Después de eso, Lidia los invita a su casa. Los invita a su casa y ellos van a la casa de Lidia. Pero de camino, cuenta el relato del Hechos 16, ustedes después lo pueden buscar, esto aparece en el versículo 14 en adelante. Es ahí donde Pablo y Silas, van de camino y se encuentran con una mujer, una niña, una joven que estaba endemoniada y que ella tenía un espíritu de adivinación. Y ella estuvo muchos días molestando a Pablo y en un momento determinado Pablo se aburrió, echó fuera el demonio. ¿Qué pasó? Los amos de ella era una esclava, se enojaron con Pablo y Silas porque el negocio rentable era la adivinación, como en lo que hoy día aquellos Pedro Engel y todos estos brujitos ganan dinero adivinando el futuro de la gente. En ese entonces también ocurría. No es algo nuevo esto, es algo demasiado antiguo. Pero los amos de ella se enojaron mucho con Pablo y los acusaron a los magistrados.
Entonces, ¿qué pasó? A raíz de eso, Pablo y Silas fueron llamados, interrogados, los encontraron culpables, los azotaron y los echaron a la cárcel. Eso fue lo que ocurrió con Pablo y Silas cuando comenzaron a predicar el evangelio en Filipos. Cuenta el relato de Hechos 16 que cuando ellos estaban en la mazmorra, ahí en la cárcel, dentro de su celda, ellos estaban atados al cepo. El cepo era unas tablas que se amarraban a sus pies y para que ellos no pudieran escapar. Dice que siendo la medianoche, Pablo y Silas se ponen a orar y a cantar. Yo me imagino que estaban cantando "Rompió mis cadenas". Estaban atados, estaban en una situación bastante difícil, pero ellos estaban gozosos y orando a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? El corazón y el sentir de Pablo y Silas, a pesar de estar en un momento de dificultad, estaban presos, los habían latigado, ellos no estaban todos machucados, estaban heridos. Sin embargo, el gozo de ellos era cantar, orar y cantar alabanzas a Dios. Fue tal esa alabanza que a la medianoche vino un terremoto, y ese terremoto hizo que las puertas de la cárcel se abrieran y que las cadenas de los presos se soltaran. Al darse cuenta el carcelero se dio cuenta, y al ver que probablemente todos los prisioneros habían escapado, estaba oscuro, se había cortado la luz, no, el ECDA había tenido problemas. Al ver que estaba todo oscuro, dice que él toma su espada para matarse. Porque si las personas que estaban presas en ese lugar se arrancaban, huían, iban a matar al responsable de la cárcel, que era el carcelero. Entonces él toma su espada para matarse, y en ese momento Pablo grita: ¡alto, estamos todos aquí! Al ver eso, el carcelero se sorprende. Y la primera reacción es preguntarle a Pablo: Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo ya había estado predicando el evangelio en la cárcel. El carcelero había oído que Pablo había estado predicando el evangelio a pesar de haber estado apaleado, latigado. Él había predicado el evangelio en su martirio. Y este carcelero había oído que Pablo había predicado el evangelio y le pregunta, ahora ya que está en esa situación tan especial donde él se iba a quitar la vida, y Pablo le dice, no, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, debes creer en Jesucristo. Fue así que él, el carcelero, invitó a Pablo y a Silas a su hogar, y toda su familia creyó en el evangelio. Y esa es la segunda conversión que aparece en Filipos, la segunda conversión en la ciudad de Filipos. Fíjense, Lidia, una mujer que vendía púrpura. Por el contexto se presume que era una mujer bien adinerada, por el hecho de que el púrpura era lo que usaban las personas de la realeza. Y por otro lado, un carcelero, alguien totalmente pobre. Nos damos cuenta que Dios llama de todo tipo de personas a su rebaño. Una persona noble y una persona humilde. Una familia que se convierte al evangelio por la gracia y misericordia de Dios. Bueno, posterior a eso, son llamados, al otro día, son llamados Pablo y Silas a presentarse delante de las autoridades y son librados. Pablo hace uso de la ciudadanía romana. Él dice, hoy ustedes me latigaron, pero yo soy ciudadano romano. A los ciudadanos romanos no se les podía hacer eso. Entonces ellos les piden, las personas de Filipo, los magistrados de Filipo, le piden por favor que se vayan de la ciudad. Y es así que ellos se van de la ciudad y queda establecida con eso la primera iglesia en Filipo, que prácticamente constituía Lidia, la familia del carcelero y probablemente otras personas que durante el transcurso de esos días fueron alcanzadas por el mensaje del evangelio. Esa es la iglesia a la cual Pablo les está escribiendo. ¿Dónde fue escrita esta epístola? Sabemos que Pablo estaba preso porque el mismo versículo que leímos, el versículo 7, dice, de Filipenses, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo no estaba libre, él estaba preso por causa del evangelio. Entonces, Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Normalmente se presume que la tradición incluso dice que esta carta fue escrita desde su cautiverio en Roma.
Sin embargo, hay otras teorías que también tienen lugar para poder decir, por ejemplo, en Éfeso, hay una teoría que dice que puede haber sido escrita en Éfeso. Tanto la teoría romana como la de Éfeso tienen sus pros y sus contras, por ende no podríamos decir a ciencia cierta dónde fue preso. Nadie puede decir con certeza, no, fue en Roma o fue en Éfeso o en Cesarea, etc. Por tanto, como no sabemos dónde fue escrita, tampoco podemos tener certeza en qué año fue escrita. Lo más probable es que haya sido entre el 55 y el 65 después de Cristo. Ahora, las razones por las cuales él escribe es porque Pablo ama mucho a esta iglesia. Es una iglesia regalona, por así decirlo, de Pablo, porque fue la primera iglesia que él fundó en Europa. Y también tenía un amor entrañable por los hermanos, porque como vamos a ver, ellos no tan solo amaban la persona de Pablo, sino que también amaban el evangelio. Y eso para Pablo era algo totalmente importante. Y el mensaje principal de la epístola a los filipenses es un llamado, como lo dije, al gozo. Al gozo. Fíjense que en los 4 capítulos de la epístola, en más de 10 oportunidades, aparece la palabra gozo o los derivados de gozo. Y ese gozo que Pablo predica o que promueve por medio de su epístola, de su escrito, solamente puede ser encontrado en la persona de Cristo. Y eso es lo que a grosso modo nos habla la epístola de los filipenses. El gozo en Cristo Jesús. Fíjense que de los 104 versículos que contiene la epístola a los filipenses, en 51 oportunidades se hace mención al nombre de Cristo. O sea, más de la mitad de los versículos, o sea, casi la mitad, aparece el nombre de Cristo en la carta. Entonces, el gozo que ellos debían sentir era el gozo que provenía de Cristo. Ahora vamos a analizar y entrar en lo que tiene que ver con la epístola en rigor. Fíjense que en el saludo, en el versículo 1 y 2 vamos a leer: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es normal que Pablo se presente en sus epístolas diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. No sé si eso les suena familiar. Eso, en todas las epístolas prácticamente Pablo se presenta de esa forma. Sin embargo, en esta epístola, la epístola a los filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses y la epístola a Filemón, Pablo no se da a conocer como apóstol. Él simplemente se presenta con su nombre y dice: esclavo de Jesucristo. La forma en la cual se escribían las cartas en aquel entonces era muy similar, era como una estructura, por así decirlo, formal. Primero el nombre, quién escribía, a quiénes se le escribía, saludos. Pero Pablo hace lo contrario. Pablo escribe eso, su nombre, a quién le está escribiendo, pero también habla entre medio y en vez de decir saludos, hace una variación. Porque Pablo no aprovecha ninguna oportunidad, aunque sea una epístola, aunque sea una carta, para enseñar y guiar a la iglesia. Entonces vimos acá que él no se presenta como un apóstol, como las otras oportunidades, porque él no tenía necesidad de validar su apostolado frente a los hermanos de Filipos. Los hermanos, los filipenses, nunca dudaron del apostolado de Pablo, porque vieron en él su entrega, su amor, y ellos fueron férreos defensores del ministerio de Pablo. Por eso Pablo no se presenta como apóstol en esta oportunidad. Pero sí se presenta junto a Timoteo como siervos de Jesucristo. Quizá lo han oído en oportunidades, pero ese siervo de Jesucristo es bastante importante, porque Pablo no se está presentando como alguien importante en Dios, sino como un esclavo de Jesús. Él no dice: yo soy el apóstol Pablo, y infla el pecho, sino que él se muestra como un siervo. Él dice: yo soy esclavo de Jesús. La expresión utilizada ahí, más que siervo, tiene que ver con una esclavitud. Él dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Y cuando él dice que él es siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, él está diciendo que él ya no vive para sí, sino que vive para obedecer a su amo, quien es Jesucristo. Entonces él se presenta de una manera humilde a esta iglesia. Se presenta con su nombre, no saca a relucir su título de apóstol, pero a la vez muestra que él es un esclavo de Jesucristo. Fíjense en lo que viene a continuación. Dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Él saluda a todos y cada uno de las personas que eran participantes o que componían la iglesia de Filipos.
Y después saluda a los obispos y diáconos. Fíjense, él nuevamente muestra el servicio que el hombre de Dios debe prestar. Porque nosotros normalmente cuando vemos un acto público, vemos que comienza el acto público y la persona que está el jefe de ceremonia, el encargado de ceremonia, saluda a todas las autoridades, ¿cierto? Al distinguido, tan, y al final, y todos los presentes. Pero Pablo hace lo contrario, porque Pablo ha entendido por medio de Cristo que es más importante la gente que quienes les dirigen. ¿Se dan cuenta de eso? Pablo se pone como ejemplo de esclavo de Jesucristo y a la vez saluda primero a la iglesia y después a los obispos y a los diáconos. A los obispos y a los diáconos. Y eso nos muestra que Pablo nuevamente muestra la importancia de que la grey tiene por sobre las personas que están a cargo de servir a la iglesia. Hermanos, los ancianos de las iglesias, los pastores de las iglesias, no son llamados a enseñorearse de la gente. Todos aquellos que tenemos una responsabilidad delante de Dios de dirigir a la grey, de dirigir a la congregación, somos menos importantes que cada uno de los que está acá. Porque nosotros hemos sido llamados por Dios para servir. Hemos sido llamados por Dios para amar, cuidar el rebaño de Dios. Por tanto, nunca las personas que están en autoridad debiesen enseñorearse del rebaño. Yo conozco iglesias donde los hermanos o las hermanas en particular de la iglesia gratuitamente van a la casa del pastor a hacerle aseo. Hay hermanos en algunas iglesias que están, se le ha dado la misión de cargar el maletín del pastor. Y yo conozco una iglesia donde hay un hermano que todos los días va a hacerle el café al pastor. Eso no es lo que muestra Pablo. Eso no es lo que muestra la Escritura. Son los obispos, los pastores, los diáconos, las personas que sirven, los encargados de servir al resto y no de ser servidos. Y eso es lo que Pablo pone en precedente, porque también en esta epístola él nos va a hablar de la importancia del servicio. Y más adelante va a poner como ejemplo de servicio, como estándar de servicio, el servicio mismo del Señor Jesús. Entonces, aquellos que hemos sido llamados tienen esa responsabilidad para con la congregación, para con la iglesia, no de ser servidos, sino de servir, no de servir. Porque el llamado de Pablo es a servir a los demás y no a servirse a uno mismo, con humildad y sumisión. Eso es lo primero que vemos en este relato de Pablo. Ahora bien, fíjense en esto. Vamos a ir entonces a la segunda sección, la sección del versículo 3 al 4 de Filipenses 1. Vamos a leerlo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ya hemos hablado de la importancia de la oración, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en Primera de Juan vimos y utilizamos el mismo ejemplo de Pablo para mostrar de que es común y normal que los hermanos oren los unos por los otros? Pero aquí hay algo importante que no debemos dejar pasar y es lo que va a hablar a nuestro corazón esta mañana. Fíjense, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba agradecido de Dios y Pablo estaba gozoso por los hermanos. Pablo no tenía ningún motivo terrenal para estar ni agradecido, ni para estar gozoso. Pablo escribe desde una prisión. Pablo escribe desde una mazmorra. Él no la está pasando bien. Él está pasando dificultades. Ha sido apresado y no puede tener la libertad que a él le encantaría tener para poder predicar el evangelio de manera libre. Él está preso. Sin duda alguna, él debió haber sido azotado, sin duda alguna, él estaba bajo estricta seguridad. Lo común en aquel entonces era que un soldado romano estuviera atado al preso durante todos los días y cada 6 horas había un cambio de guardia y cambiaban el guardia nomás.
pero estaba atado. O sea, estaba en una opresión terrible Pablo. Él no la estaba pasando bien. Él estaba preso. Pero en su prisión, en su angustia, que era evidente que él pudiese haberla tenido, él nos muestra algo totalmente contrario. Él nos muestra gratitud y nos muestra gozo. Él nos muestra actitud y gozo. Ahora bien, ¿nosotros cómo estamos? ¿Estamos presos en una mazmorra? ¿Estamos pasando alguna dificultad? ¿Estamos con hambre? ¿En nuestra vida está en peligro quizás? La vida de Pablo estaba en peligro. De hecho, en el mismo versículo 20, el versículo 20, voy a leer otra versión, la NBI, dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada será avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo está diciendo acá de que él no tenía certeza si iba a salir vivo o muerto de esa cárcel. Él estaba pasando por un momento de angustia, un momento de estrés. Sin embargo, vemos que él está agradecido y vemos que él está gozoso. Yo sé que tú que estás acá puedes estar pasando un momento de dificultad, pero te aseguro, te firmo, de que ninguno de esos momentos de dificultad se comparan al momento que Pablo estaba pasando. Sin embargo, nosotros muchas veces no estamos ni agradecidos ni estamos gozosos. Pero Pablo estaba agradecido y gozoso. Y fíjense en algo. Él no estaba ni agradecido ni gozoso por él. Él estaba agradecido y gozoso por sus hermanos de la iglesia de Filipo. Él la estaba pasando mal, pero a sus hermanos se les estaba yendo bien. Él estaba en preso, pero sus hermanos estaban libres. Y eso para él era motivo de gozo. Podría haber sido motivo de angustia, pero era motivo de gozo. Pero nosotros nos alegramos cuando a un hermano le va bien, a nosotros le va mal. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de gratitud a Dios porque a mi hermano le va bien? ¿O es una gratitud, un gozo porque a mi hermano le está yendo bien y a mí me está yendo mal? Realmente muchas veces esa no es nuestra condición o no es nuestra reacción frente a una situación como esa. Pero Pablo nos muestra eso. Pablo está dispuesto a sacrificar su tranquilidad, a sacrificar su condición de libertad con el fin de que sus hermanos estén bien. Y es por eso que él agradece a Dios. Pablo no tan solo predicaba la soberanía de Dios, Pablo vivía la soberanía de Dios. Es cierto, es fácil a alguien, para mí, para cualquier maestro de la Escritura, pararse y dar una cátedra sobre la soberanía de Dios. No, yo pongo reyes, yo saco reyes. Dios es soberano sobre los reyes del pueblo. No, yo se cogí desde antes de la fundación del mundo. Dios es soberano sobre la salvación de las personas. Pero a la hora de entrar al área chica, cuando esa soberanía de Dios tiene que ver con mi vida, muchas veces aquellos que enseñamos la soberanía de Dios o aquellos que creemos la soberanía de Dios, realmente creemos en una soberanía mental, pero no en una soberanía real. Pablo creía en la soberanía de Dios absoluta. No solo por lo que él enseñaba por medio de sus tratados teológicos, sino por sobre todo en su vida. Dios había permitido que él estuviera preso y él estaba agradecido y gozoso. A veces nosotros decimos, Dios permitió que Pablo haya pasado por esta situación o que quizá nosotros estemos pasando por una situación difícil. Pero escuchen bien, Dios no tan solo permitió que eso ocurriera, Dios determinó que eso ocurriera. Porque Dios es soberano. Y Pablo agradece a Dios porque Él es soberano. Y a pesar de que le está yendo mal a él, eso hace que a sus hermanos le esté yendo bien. Él está agradecido. Pero lo más impactante de esto es que él no estaba haciendo algo que nacía de manera natural en su corazón. Porque nosotros no predicamos a Pablo. Nosotros hablamos a Pablo como un referente, pero nosotros no predicamos de Pablo. Quien hizo esto hasta lo sumo no fue Pablo. Pablo aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien prefirió estar mal para que los demás estuvieran bien. Fue el Señor Jesús
quien bajó del cielo para que nosotros subiéramos. Fue el Señor Jesús quien nació en carne para que nosotros naciéramos en el Espíritu. Fue el Señor Jesús quien cargó nuestra injusticia para que nosotros disfrutáramos de su justicia. Fue Él quien fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Fue Él quien fue muerto para que nosotros tuviéramos vida. Pablo lo único que hace es imitar al original, al verdadero Hijo de Dios, quien no escatimó nada negativo para su vida como fin de darnos a nosotros la salvación y la bendición. Es Cristo, querido hermano, quien se entregó por nosotros. Es Él quien la pasó mal para que nosotros la pasemos bien ahora. Por tanto, nosotros como hijos de Dios, como imitadores del Señor Jesús, debemos tener el mismo sentir. En primer lugar, ser agradecido de Dios. Agradezcamos aunque estemos pasándola mal. En segundo lugar, debemos nosotros estar gozosos siempre, a pesar de que la estemos pasando mal, a pesar de que hay un momento de dificultad, porque esa fue la actitud de nuestro Señor Jesús. Él permaneció en gozo cuando estaba en aflicción, y Él estaba agradecido cuando lo que menos debía haber estado era eso, por estar padeciendo injustamente por cargar tu pecado y cargar mi pecado. Ese es el ejemplo que Dios nos muestra por medio del Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo. Había una paradoja tremenda en esto. Pablo sufría y estaba gozoso de que sus hermanos les iba bien, en desmedro de su propia condición, de su propia situación. Avancemos en el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente: por vuestra comunión, aquí va a dar las razones por las cuales él ora y está gozoso. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La razón por la cual él estaba agradecido de Dios y por la cual él estaba gozoso era que sus hermanos tenían comunión en el Evangelio con él. Ahora, muchos han entendido que esto se refiere más bien a... porque más adelante en la misma epístola se va a mostrar que los filipenses fueron dadivosos con Pablo en el sentido de apoyar económicamente su ministerio. Entonces, la comunión que menciona acá Pablo, que tienen los hermanos para con él en el Evangelio, algunos piensan que se refiere en realidad al aporte económico que ellos hicieron por Pablo para que pudiera seguir predicando el Evangelio y se pudiera sostener en medio de su prisión. Sin embargo, es muy acotado pensarlo así. Es cierto, los hermanos se pusieron y Pablo está agradecido por eso, pero también la misma expresión de comunión en el Evangelio tiene una connotación mucho más grande que tan solo ponerse con plata. Tiene un sentido de comunión, de participación plena en el Evangelio. El mismo versículo 5 de Filipenses, la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Esa es la razón por la cual Pablo está gozoso por los hermanos. No tan solo porque les va bien, sino que la razón por la cual a ellos les va bien es porque ellos se han comprometido con el Evangelio. Eso es lo que hace que Pablo esté contento, que esté gozoso, porque Pablo está preso por causa del Evangelio. Y sus hermanos están creciendo en el Evangelio. Eso es lo que mantiene gozoso a Pablo. Entonces acá la razón de su gozo
es que los hermanos mostraron desde el principio un interés genuino en el Evangelio, compartieron el Evangelio, predicaban el Evangelio, y eso hacía que Pablo no estuviera triste o estuviera angustiado, como muchas veces él se manifiesta en las otras epístolas, que está preocupado por alguna situación determinada. En esta epístola Pablo se muestra con un corazón pastoral, un corazón cariñoso, y se refiere a los hermanos y les anima y les agradece y les reconoce su interés por el Evangelio. Es cierto, nosotros quizás en algunas oportunidades vamos a sufrir por causa de la vida, por causa que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual, alguna enfermedad, alguna situación compleja. Es cierto, eso va a ocurrir y debemos mantenerlos gozosos y todo, y agradecidos, como dice la misma palabra de Dios. Pero hay algo que hacía que Pablo estuviese contento, y eso era porque los hermanos eran fieles al mensaje del Evangelio. Ellos vivían el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio desde el principio hasta ese día que él les estaba escribiendo. Eso era el corazón de los hermanos. Y eso hacía que Pablo estuviese confiado y estuviese feliz. Y a pesar de su dificultad, de su condición, él estuviera agradecido. Pero por otra parte, si nos fijamos bien, ese es el lado de Pablo. Pero veamos ahora el otro lado. El lado de los hermanos de Filipos. Pablo estaba contento porque ellos habían mantenido fieles al mensaje del Evangelio. Los filipenses habían visto que Pablo estaba preso por el Evangelio. Pablo había sufrido por el Evangelio. Y ellos sabían que era muy probable que a ellos también les tocara pasar lo mismo. Pero ellos, en vez de desmarcarse de Pablo, en vez de decir, no, yo no te conozco, hacerle la desconocida, ellos cada día se comprometían más y más con el Evangelio, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, y a la vez se comprometían más y más apoyando económicamente a Pablo, que a pesar de que estaba en una prisión, pudiese seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos estos dos lados. Aquel que lo está pasando mal por el Evangelio y se goza por el que le está pasando bien. Y por otro lado, aquellos que lo están pasando bien en el Evangelio, pero se gozan en aquel que lo está pasando mal. ¿Se dan cuenta de la paradoja tan grande? O sea, y nosotros podemos estar en el día de hoy, en el lugar cómodo que estaban los hermanos de Filipos. Estamos creciendo, estamos madurando en la fe, ¿ya? Y nosotros no la estamos pasando mal. Pero hay lugares donde nuestros hermanos la están pasando mal. Nuestros hermanos, por ser fieles hasta la muerte, están siendo asesinados día a día. Entonces nosotros debemos vivir agradecidos de Dios, agradecidos porque Él nos permite estar en una situación de paz, pero a la vez comprometernos con el mensaje del Evangelio. Pablo estaba en prisiones por predicar el Evangelio. Estos hermanos estaban comprometidos con Pablo en vivir y predicar el Evangelio y aportar a Pablo para que siguiera predicando el Evangelio. Nosotros estamos en nuestros días, nuestra iglesia occidental está en la postura de lo que estaban los hermanos de Filipos. Nosotros no estamos sufriendo, pero debemos estar comprometidos con el Evangelio también. Debemos vivir el Evangelio, debemos predicar y proclamar el Evangelio. Y a la vez apoyar a nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil. Ese debe ser nuestro corazón. Ese debe ser el llamado que Dios debe hacer esta mañana a nosotros también. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Para que nosotros estuviéramos bien, Él estuvo mal. Nosotros, si estamos en la condición de comodidad, debemos ser responsables también para con nuestros hermanos que están pasando una situación difícil. Ahora bien, el versículo 6 continúa diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La confianza de Pablo, la gratitud de Pablo, el gozo de Pablo consistía en que estos hermanos eran fieles al mensaje del Evangelio, pero a la vez él tenía la certeza de que Cristo había comenzado una obra en ellos. Y Cristo no es como nosotros somos muchas veces. El Señor no hace cosas a medias. Nosotros comenzamos algo, lo dejamos a la mitad, nos cansamos a veces. No, en realidad no era necesario hacerlo y dejamos a medias. Y lo digo esto como experiencia personal. Una de las características que tenía en el pasado era precisamente eso, dejar las cuestiones a la mitad. Pero gracias
sea y gloria sea nuestro Dios que Él no es así. Él es constante. Él es fiel hasta el final. Y si un día comenzó la obra, Él va a ser fiel en terminarla. Aquí vemos dos posiciones del cristianismo. Vemos a los filipenses que están creciendo en el Evangelio, están predicando y viviendo el Evangelio en esta etapa, y vemos a Pablo en una etapa superior. No tan solo viviendo el Evangelio, predicando el Evangelio, sino sufriendo por el Evangelio. Esa es la etapa. La etapa de los filipenses y la etapa de Pablo. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿En la etapa de los filipenses o en la etapa de Pablo? ¿Estamos sufriendo por el Evangelio? No, entonces estamos en la etapa de los filipenses. Pero Pablo está seguro y confiado que el que comenzó la obra, la buena obra en los hermanos y que los tiene fieles ahora en esa situación de comodidad, también va a hacerlos crecer para que cuando les toque pasar un momento de dificultad y estén al nivel de Pablo, o sea, lo alcancen en el sentido de la persecución por el Evangelio, ellos también estén a la altura. Los filipenses posteriormente pasaron persecución también. Pasaron persecución. Entonces no es algo que nunca les tocó. Pero ellos se mantuvieron fieles a pesar de no estar en una situación como esa. Y se gozaban en Pablo. Pablo estaba contento y convencido de que Dios había comenzado el crecimiento en la vida de la iglesia de Filipos. Y sabía que Él la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos una obra en construcción. ¿Han visto de pronto cuando se meten en algunas páginas web y sale un letrero y dice en construcción? Nosotros debiésemos tener ese letrero también puesto acá, porque somos personas que están en construcción. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos pecadores salvados, pero que están en un proceso de santificación que nos va a llevar día a día a parecernos más al Señor Jesús. Entonces, pero tenemos la certeza de que Dios ha prometido que Él, si comenzó la obra un día en nosotros, Él va a terminar esa buena obra cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo en su día. Cuando Él venga por nosotros, o bien nosotros estemos muertos y por medio de la resurrección nos encontremos con Él. Esa es la certeza, la seguridad que tenía Pablo y lo que lo hacía también estar contento en sus hermanos de Filipos. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los filipenses, él tenía en el corazón a los filipenses porque ellos participaban en sus prisiones, participaban en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Porque cada uno de nosotros, junto con los hermanos de Filipos, somos partícipes, junto con el apóstol Pablo, de la gracia. Todos y cada uno de los que estamos acá hemos recibido la gracia de Dios. Pero ocurre que estamos en distintas etapas. Estamos en distintas etapas. Debemos vivir una vida que manifieste el Evangelio del Señor Jesús. Y debemos saber, y escuchen bien esto, hermanos, debemos saber que si caminamos como Él anduvo, a nosotros nos van a perseguir. Quizá no al nivel de llegar a la muerte, pero si a ti no te persiguen por causa del Evangelio, es porque tú no estás proyectando a Cristo. Porque el cristianismo es progresivo y el momento cúlmine, el momento final de más gloria para Dios es cuando nosotros somos perseguidos por causa del Evangelio. Entonces, debemos ser partícipes también junto con todos nuestros hermanos de las prisiones, de la defensa y la confirmación del Evangelio. Hoy estamos pasando momentos buenos. Quizá en tu vida personal, ni siquiera hablando del Evangelio, estás pasando por momentos buenos. No seas un mal agradecido. Agradece a Dios. No estés triste. Vive gozoso, porque Cristo nos dio esperanza de vida eterna. Es Cristo el que ha hecho eso. No tenemos argumento alguno
no tenemos ningún tipo de argumento para vivir una vida en tristeza. No podemos tener cara de caballo, amargados. Debemos estar gozosos por cualquier situación que nos toque experimentar, pero por sobre todo, como dice la Escritura, gozaos y alegraos cuando por causa de mi nombre os persigan, os vituperen y os maltraten. Estemos siempre alegres, estemos siempre gozosos. Ese es el llamado que una y otra vez vamos a ver que Pablo hace a los filipenses y que también nos está hablando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Inclina su rostro y oremos a nuestro Dios.